Buenos días, hermanos. Padre, tu trono es glorioso. De tu trono, Señor, salen ríos de agua viva para que tu escogido pueda beber. Señor, hemos visto que tú has abierto un río en el desierto en estos días, Señor. Que esa obra en lo natural también se complete en lo espiritual, Señor. Padre, danos una sed para beber de esa agua. Señor, pon en nuestro corazón un anhelo para acercarnos al trono de la gracia. Queremos alcanzar gracia, Señor, en esta hora para correr en pos de ti. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos estudiando la sexta prueba en el viaje. Puede ser que hayan más, depende de lo que el Señor pueda revelarnos. Una prueba va en el sentido de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El Señor nos va a probar a cada uno en forma particular. ¿Para qué son las pruebas? Para formar su vida en nosotros. Dependiendo de nuestra condición espiritual, dependiendo de nuestra carnalidad, el Señor va a probarnos para corregir el problema que tenemos. Entonces, a cada quien lo va a probar de diferente manera. Aquí la idea es que Dios está probando a su pueblo. No son tentaciones. Las tentaciones es lo contrario, es lo que nosotros le hacemos a Dios. Cuando lo tentamos, cuando lo queremos forzar a que Él haga algo que Él no quiere hacer con nosotros. Y puede ser muchas cosas. Sanar de una enfermedad, y tal vez Él ha puesto una enfermedad para probarnos, como una prueba para curar algo que tenemos. Entonces, si nosotros lo obligamos a Él a que haga lo que nosotros queremos, entonces lo estamos tentando. Dios no tienta a nadie, Él sí va a probarnos para, repito, formar su vida en nosotros. Pero si no entendemos, nos desesperamos. Vamos a Éxodo 32. Del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Fíjese lo que ofrecieron: holocaustos, ofrendas de paz, tal como el Señor, o sea, esas mismas cosas el Señor nos la enseña a nosotros. Él demanda de nosotros eso. Pero en este momento ellos no habían recibido ninguna instrucción para entender cómo debían de hacerse los holocaustos y las ofrendas de paz. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Como lo hacían en Egipto. Y eso entristeció el corazón de Dios. ¿Por qué lo hicieron? Porque Moisés se tardó en regresar. ¿Cuál es el problema aquí? Falta de paciencia. Dios los probó para que ellos aprendieran a esperar en Él. Y no aprobaron la lección, por lo menos un grupo de ellos. Cuando no tenemos paciencia, cuando no sabemos esperar, perdemos el primer amor y vamos a cometer locuras en términos espirituales. Lo que le pasó a ellos es un ejemplo para nosotros. ¿Qué es la paciencia? Según el diccionario de la lengua española, es la virtud de soportar el sufrimiento con tal de obtener algo que esperamos. Paciencia es la virtud de soportar el sufrimiento con tal de obtener algo que esperamos. La virtud es difícil de definir. La virtud no es algo humano, es algo espiritual. Es como una fuerza espiritual que va a mover nuestro ánimo, nuestra alma para hacer algo. En este caso era para esperar. Nosotros debemos de tener virtud para anhelar pasar a la siguiente jornada que nos corresponde. Es la misma idea que encontramos en el Nuevo Testamento, en la carta de Pedro, cuando dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué es esa virtud? Es ese impulso divino
para que aprendamos a estudiar la Biblia. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hay dos tipos, bueno, así lo veo yo, cada quien lo puede ver de otra manera. Para mí veo dos tipos de paciencia, una natural y la otra espiritual. En la natural usted puede meter todo lo que tenga que ver con paciencia, lo que usted espere. Espera tener un trabajo, espera tener un carro, espera tener una casa, espera sacar de la lotería, lo que usted quiera. Puede que en las loterías hay un sorteo y en el sorteo le ponen una fecha, entonces usted está esperando ahí que llegue el momento para que se haga el sorteo, la rifa, lo que sea, para obtener un premio, porque hay que esperar algo. Yo quiero ponerles un ejemplo común, yo creo que todos hemos pasado por eso. Ya, por lo menos, digamos, los que tienen derecho a seguro, ¿no? Usted llega al seguro, digamos, si le toca control, ya da los datos a la enfermera encargada y lo mandan a sentarse. Y ahí usted tiene que esperar por lo menos, cuando va bien la cosa, 1 hora. Pero lo más frecuente son 2 horas, porque a veces el médico ni ha llegado. 2 horas. Y luego pasa y en 5 minutos usted ya va para afuera. Entonces tiene que tener paciencia para estar ahí esperando hasta que le toque su turno. Hay algunos que se van tempranito para ser por lo menos el primero, pero no hay manera, ¿no? Porque si se va tempranito, va a esperar 4 horas. El que llega a la hora espera 2 horas. Para pasar 5 minutos y luego viene la espera de las medicinas, que por lo menos es otra hora más. Eso es con la consulta, ¿no? Pero los que han ido a sacarse algún examen de laboratorio, ya veo algunas risitas por ahí, uno llega y resulta que hay una gran cola afuera del hospital, o sea, en los corredores del hospital. A veces está hasta en U, y usted tiene que estar ahí para que le den su número. Otras, tal vez 1 hora o 2 horas también. Y ahí es más tremendo, porque una muestra de sangre se la sacan en 1 minuto. Y por ese minuto usted está esperando 2 horas. Ya no digamos si lo dejan para que que tiene que ir a pedir cita para un electrocardiograma, para un TAC, una radiografía, olvídense. ¿Qué es lo que está esperando usted? ¿Por qué espera tanto? Porque se va a ahorrar unos centavos, a veces puede ser hasta $100, se va a ahorrar por ir a esperar que le hagan los exámenes ahí, ¿no? O una consulta médica con un especialista. ¿Cuánto vale? $30, $50. Entonces, por obtener eso, usted acepta ese sufrimiento de estar sentado esperando ahí. Es que llévese la Biblia, llévese el boletín y estudie ahí, ¿no? Para que la cosa sea más suave, ¿no? Pero hay digamos, es la paciencia natural. Usted ahí puede meter todos los ejemplos que quiera. Si vamos a Hebreos 11:35,
ya conocen esta cita, solo para recordarla, ¿no? Las mujeres, Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué es lo que están esperando ellos? Una mejor resurrección. Y para obtener eso, ellos están dispuestos a padecer un poco más para obtener una mejor resurrección. Entonces, paciencia es soportar, es la virtud de soportar aún con sufrimiento para obtener algo que esperamos. Entonces la paciencia está amarrada a la esperanza. Si no hay esperanza, no existe la paciencia. Y la paciencia, llevado a su máxima expresión, digamos, elimina la tardanza. Si usted aprende a esperar, no hay tardanza. Usted simplemente está ahí esperando, pero la idea es obtener lo que usted espera. Cuando usted tiene la seguridad de que va a recibir lo que está esperando, ¿cómo se llama eso? Fe. Usted va amarradito. Entonces la paciencia, para que exista paciencia, tiene que haber una esperanza. Y cuando tengo la certeza de que voy a recibir lo que espero, eso se llama fe. Ya hemos visto que hay varios tipos de fe, dependiendo de qué es lo que esperamos. Entonces llevemos eso a lo espiritual, que es la otra forma de paciencia. En lo espiritual, nosotros necesitamos tener una esperanza. Y para tener una esperanza, tenemos que saber qué es lo que esperamos. Vamos a Efesios 1. Del 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo de Israel ahí en las faldas del monte Sinaí? Que Moisés regresara. Y por no regresar a tiempo, fíjense, ¿por qué decimos que es una prueba de Dios? Porque Dios no tenía la intención de darle a Moisés toditita la ley en ese momento.
después de que bajó Moisés, Dios se reunía con Moisés continuamente para darle más mandamientos. Prácticamente por todo el viaje él le seguía diciendo: dile al pueblo de Israel que tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces Dios bien pudo tener ahí a Moisés solo 4 días, una semana, lo que sea. Lo tuvo 40 días. ¿Por qué? Quería que el pueblo aprendiera paciencia. Moisés ya había esperado ahí 80 años para llegar a ese momento. Fíjense, en el área espiritual, esa esperanza no es cualquier cosa. La oración de Pablo es que le pide al Padre que le dé al pueblo, que nos dé a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza. Porque hasta que sabemos cuál es la esperanza, vamos a esperar eso. No puedo esperar algo que no sé qué es. Pero fíjense en lo espiritual. O sea, no es que solo voy a ir, un pinchón de 1 minuto y ya pasé el examen de sangre. Aquí es algo más serio, hermano. En Colosenses capítulo 1 versículo 27 tenemos un dato más acerca de eso. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para entender eso, hermanos, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. No es algo que vamos a aprender de memoria. Necesitamos eso, hallar gracia delante de Dios para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que conozcamos cuál es la esperanza. Y la esperanza es ser vestidos de la gloria de Dios. La garantía de que eso va a suceder en nuestra vida es el Cristo que está en nuestro corazón. Sin Cristo no hay esperanza. Él es la garantía de que vamos a recibir la gloria de Dios. Entonces nuestra esperanza es la gloria de Dios, y para eso Dios nos da a su Hijo. Veamos algunas escrituras. De esto hay mucho que hablar, hermanos. Veamos solo algunas escrituras de lo que debemos de esperar. Vamos a Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La idea es que nuestra alma deje de ser carnal, terrenal, animal, y ya no seguir en desnudez, sino que nuestra alma sea vestida
de la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra esperanza. No solo que el Señor nos cure las enfermedades del cuerpo físico. Primera de Pedro 1:9. Vamos a leer primero el 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Debemos entender ahí en nuestras vidas. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, nos han metido la idea de que con solo recibir a Cristo ya nuestras almas ya se salvaron, pero solo se han salvado de ir al infierno, es lo único. Entonces debemos de tener una visión más grande y conocer cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Ahí un poquito antes, en Santiago 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que Moisés regrese. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. O sea, ¿cuál es la paciencia del labrador? Esperar el fruto de la tierra. ¿Quién es el labrador? El Padre Celestial. ¿Qué hizo Él? Sembrar su semilla en nuestro corazón, Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que está esperando? El fruto que va a dar esa semilla. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, que es la que va a hacer que la tierra produzca el fruto. Pero cuando decimos la palabra fruto, tenemos que pensar que el fruto es el resultado final de todo el proceso. Primero fue plantada la semilla, luego comienza el crecimiento, tiene que florecer, y después de que florece, entonces el fruto es lo último. Esa es la esperanza que debemos de tener, y cada uno en su jornada, en cada jornada que esté, el fruto que debe esperar es el fruto de la siguiente jornada, después la siguiente jornada, hasta llegar a obtener la salvación de nuestras almas y ser vestidos de la gloria de Dios. Aquí en Santiago 7, cuando dice aguardando con paciencia, en el 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fíjense, así el pueblo pensaba que Moisés iba a regresar pronto, pero no regresó. Ese mismo concepto lo está usando aquí el apóstol Santiago. ¿Y qué
¿qué nos pide? Que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Pero ¿qué hace el hombre? Un gran sector de la población mundial interpretó la venida del Señor como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se celebra el nacimiento de Cristo en un pesebre. No tiene nada que ver. Eso es cierto, es una venida. Pero aquí Santiago está hablando de la venida del Señor a nuestra vida. Recuerden que la venida del Señor tiene 3 momentos: a su pueblo, por su pueblo y con su pueblo. Entonces lo que nosotros debemos de esperar es la venida del Señor a nuestra vida, para que nuestra vida se manifieste. Y manifiestos son el fruto, el manifiesto es el fruto del Espíritu, es algo que se ve. Entonces, pero nosotros, hermanos, ¿cuál fruto tenemos? La paciencia es uno de los frutos. Pero estoy hablando de la paciencia en esperar la venida del Señor a nuestra vida, no la paciencia de esperar 2 o 4 horas para pasar una consulta en el Seguro Social. Esa es otra cosa. Es la paciencia. Debemos de esperar que la simiente que fue sembrada en nuestros corazones dé fruto, y para eso tenemos que recibir la lluvia temprana y la tardía. Vamos a Romanos 8, (24 y 25). Porque en esperanza fuimos salvos. Y fíjense, ahí la palabra es pasada. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, algo que ya tengo, ya no tengo que esperarlo. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos con los ojos naturales, con paciencia lo aguardamos. Entonces necesitamos la paciencia, hermano. Pero ¿cuál paciencia? La paciencia de esperar que la simiente que ha sido sembrada en nuestro corazón, del fruto que Dios está esperando, el labrador celestial está esperando, para que cuando eso se manifieste, los demás puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Hebreos 10, (35 y 36). Porque os es necesaria perdón, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Cristo sea formado en nosotros. Os es necesaria la paciencia.
La paciencia también es un fruto, como acabamos de ver en Santiago. Es un fruto del Espíritu. Lo dice Gálatas 5:22. Y si vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es parte del vestido que un cristiano debe de tener. Entonces, hermanos, no se trata de un esfuerzo humano. La paciencia es un fruto del Espíritu. Ahí mismo en Colosenses, veamos Colosenses 1, del 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué estamos insistiendo tanto en el estudio? Por esto, hermano. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No vamos a conocer su voluntad si no estudiamos nosotros. En toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Cristo Jesús. Entonces dice, siendo fortalecidos, en el versículo 11, con todo poder. Hermanos, la palabra de Dios no miente. ¿Qué poder tenemos nosotros? Ahorita dediquémonos a estudiar y esperemos con paciencia que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Ahorita es estudiar, así como un niño comienza su carrera profesional, ¿no? Estudiando. Entonces dice, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Esa es la paciencia que necesitamos. Lo que esperamos, hermanos, puede llamarse de diferentes maneras. La gloria de Dios, la herencia, ser parte del hijo varón, ser un vencedor. Como usted, hay muchas formas de que Dios nos muestra cuál es la esperanza que nosotros debemos de tener. ¿Cómo se obtiene? Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 6. Segunda de Pedro 1, del 3 al 6. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, otra vez, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es lo que debemos de esperar, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, llegar a tener su imagen y semejanza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para lograr eso, aquí viene el proceso. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Ya dijimos que la virtud es esa fuerza divina que nos impulsa a seguir adelante. A la virtud, conocimiento. En eso estamos ahorita. Por favor, no desmayemos. Conocimiento, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Así se obtiene la paciencia espiritual, la paciencia divina. Primero, conocimiento. Ahora fíjense en esto. ¿Cuántos tienen paciencia para esperar en el seguro? Ni siquiera esa tenemos. Yo he aprendido algo ahí. Yo me llevo mi libro, yo me siento, yo sé que ahí voy a que me den por lo que he ido. Y no me desespero, ahí estoy esperando. Me duele cuando alguien me dice, pero que tengo que ir al seguro, si supieran que yo voy. ¿Y cuál es el problema? Pues a algunos no les gusta ir al seguro. Y a veces, si no tienen para la consulta privada, se la aguantan usted. A pasar la enfermedad sin tomar nada, solo por no ir si lo aprovechamos, no es perder el tiempo. Uno puede buscar ahí la manera de solventar eso, ¿no? Entonces, así se obtiene la paciencia. Veamos otra forma, otra cita. Vamos a Romanos 5. Versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, otra vez la fe va primero, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, la paciencia es la virtud de esperar aún con sufrimiento lo que esperamos. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, yo esta mañana quiero llamarles atención a cuál es la paciencia que debemos de tener, ¿no? Si esperamos adecuadamente, vamos a Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué es eso? O sea, tenemos que ir de jornada en jornada, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna
cosa, que seamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, o que lleguemos o que alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, teniendo ya un poco de más pensamiento acerca de la paciencia de Dios que debe estar funcionando en nosotros, Él se fue, Él caminó con nosotros 3 años y medio, se fue, el Padre lo llamó y dijo: vengo pronto. Pero ya pasaron casi 2000 años y no ha regresado. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Paciencia. Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, dijimos, en cada jornada. El que ya llegó a Refidim tiene sus funciones. El que ya fue llamado al sacerdocio levítico tiene sus funciones. Si estamos antes de eso, la función es estudiar la palabra. Y ahí estamos estudiando, esperando con paciencia que Dios se manifieste en nuestra vida. Y Él se va a manifestar, Él va a llegar. La venida final, o sea, la fase final de esto, y que también debe alimentar nuestra paciencia. Bueno, él ha dejado muchas señales de su regreso. Él dijo: yo voy a regresar pronto. Pero no solo dijo eso, nos ha dejado muchas señales. Yo solo voy a mencionar 2. Vamos a Hechos 3:19. Del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos. La iglesia le aplica esto solo al momento de recibir a Cristo. Le dice: arrepiéntase y reciba a Cristo. No, hermanos, esto es un llamamiento continuo. Cada día deberíamos de tener conciencia de esta petición de Dios para nosotros. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, es necesario que Él se fuera, pero Él va a regresar. ¿Cuándo? Cuando sean restauradas todas las cosas. Que Dios pueda abrir los ojos espirituales de esta congregación para poder ver que Dios ha llamado a esta congregación para comenzar un tiempo de restauración. La idea no es quedarse esperando hasta que sean restauradas. Alguien tiene que restaurar esas cosas. ¿Cuáles cosas? El tabernáculo de David, la forma de congregarnos, la oración, cántico nuevo, el sacerdocio, la adoración. Lo que existía antes tiene que ser restaurado porque lo hemos perdido. Es increíble, hermanos. Yo me quedo asustado.
Estaba consultando sobre, me llamó la atención que aparece, vi un dato de que en la historia de la Iglesia Católica aparece una papisa, y es la papisa Juana. Es aceptado dentro de la historia de la Iglesia. ¿Cuándo vivió esta mujer? En el año, entre el año 825, o sea, estamos hablando, perdón, es en el año 825. A esas alturas todo se había perdido. Ahora tenía un lapsus porque pensé que era el primer siglo. Estamos hablando del siglo VIII o noveno sería, noveno. Hermanos, a esas alturas todo lo que enseñaron los apóstoles perdido. Y la tal papisas, el asunto es que se va a meter a un convento disfrazada de hombre. Y entonces nadie se dio cuenta que era mujer y pensaron que era hombre y la nombraron papa, ¿no? Pero después descubrieron que era mujer. Lo que quería mostrar es qué tan fácil podemos desviarnos del camino por no tener paciencia, por no estudiar la palabra de Dios. Y por último, vamos a Miqueas 5. Versículos 3 y 4. Bueno, digamos del 2 al 4. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará, se fue, hasta el tiempo, o sea, va a regresar hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Cuándo va a regresar? Cuando la hermana Darcy dé a luz la vida de Cristo. Cuando Víctor dé a luz la vida de Cristo. Hermana Virginia Eva dé a luz. Hermano Mauricio, nosotros. Entonces la idea es que no es una paciencia pasiva. Dios nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos significa que tenemos que hacer algo, pero debemos de hacerlo con paciencia, esperando el precioso fruto de esta tierra. ¿Cuál es ese fruto? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra esperanza. Y que nadie piense aquí que eso es de una sola vez. Ubiquémonos. Por eso hemos estado estudiando desde la salida hasta donde estamos ahorita, ¿no? Y ahí va jornada tras jornada. En cada jornada tenemos que hacer algo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos la tendencia a olvidarnos de la responsabilidad de nuestra jornada y queremos hacer las cosas de una jornada que está más adelante. Y eso no va a funcionar. Para eso hemos estado estudiando todo el proceso. Entonces,
enfoquémonos en lo que nos toca y esperemos con paciencia la visitación del Señor, porque Él ha dicho que Él va a visitarnos a su tiempo. En el tiempo señalado por el Padre, Él va a venir y va a estarnos visitando. Cada fin de jornada es una visitación, para luego entrar a un desierto que es el comienzo de la siguiente jornada. Entonces va a estar probándonos para meternos en la siguiente jornada, para que podamos finalmente llegar hasta donde Él está, al trono de la gracia. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.